Cordial saludo a todos y cada uno de los que hoy nos siguen a través de este gran programa con Jesús en mi hogar. Una vez más tenemos el gusto de acompañarlos, los misioneros de Jesús y María, porque el Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Y estamos alegres de compartir este momento y de manera muy especial en este mes que hemos comenzado, este mes de septiembre, donde nuestra Santa Iglesia Católica celebra de manera muy especial el mes de las Sagradas Escrituras. Y con este mes vamos a estar en torno a San Jerónimo, que precisamente fue aquel encargado de que las Sagradas Escrituras fueran traducidas al latín. Pero enseguida entraremos en detalle porque hoy los saluda Mauricio Zuluaga y Ángela Izaza. Bienvenidos, una cordial bienvenida a este momento tan hermoso que el Señor nos quiere regalar. Y para conocer más a profundidad, como ya lo decía Mauro, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y que penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces nuestro deseo es que hoy esta avivación de esta palabra y de este momento tan especial que el Señor nos quiere regalar a ti y a mí, ustedes que están en sus hogares, y nosotros que el Señor nos eligió para transmitir este mensaje para cada uno de ustedes, reciban la palabra que es viva y eficaz para que dé fruto y fruto en abundancia. Pero Mauro, vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo de Dios para que ese Espíritu Santo llegue con fuerza, con ese poder, con ese fuego abrasador sobre cada uno de ustedes y sus familias y sobre nosotros. Y por eso te decimos, ven Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Ven Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Ven Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Amén. Y que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestra vida a través de la escucha de tu palabra. Y yo quiero, Mauro, que iniciemos con una palabra muy hermosa que el Señor me regaló, para que esa palabra caiga, que esa semilla caiga en tierra fértil. Dios siempre quiere que nosotros seamos felices. ¿Y por qué quiere que seamos felices? Porque Él nos ama demasiado. Y a través de esa felicidad quiere que nosotros, como hijos amados, así como Él nos ama, nosotros también lo amemos a Él, pero no desconociendo, sino conociendo la palabra del Señor. Y Él quiere que esta palabra se haga vida en ti y en mí. Entonces eso es lo que el Señor quiere en este momento con cada uno de nosotros y en ustedes, familias hermosas. También sabe que es lo que el Señor también sabe que lo que nos lleva a crecer en santidad es la palabra de Dios. Por la apertura de corazón que yo le doy, porque no la oigo, sino que la escucho y la llevo a mi corazón. Y si la llevo a mi corazón, empiezo a dar fruto y empiezo a vivir la palabra de Dios y la hago vida, la hago real, presente, porque fue lo que el Señor nos dejó para nosotros poder alcanzar nuestra propia y verdadera santidad. Y yo quiero que vamos a leer Lucas 8:11. Vamos a ver qué hace el Señor con esta palabra. ¿Qué nos dice? Dice, Lucas 8:11. Aprendan lo que significa esta comparación.
La semilla es la palabra de Dios. Tú quieres buscar y alcanzar tu santidad, empieza a escudriñar la palabra de Dios, pero haciendo la vida. Y la que más me gustó, Lucas 8:15, dice: y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y perseveran dando fruto. Mire lo que nos pide el Señor en este hermoso día. Lo que nos pide el Señor a través de su palabra. Que esa semilla caiga en tierra buena y que nosotros empecemos a guardar esa palabra para empezar a dar un fruto y Él hacer de nosotros sus hijos santos. Dale, mi Mauro. A ver, Angelita, y para todos los que nos escuchen, dijiste varias cosas que me parecen supremamente importantes. Si nos volvemos a Lucas 8:11, nos decía que la semilla es la palabra. Y si quieres repítemelo, Angelita, por favor, el 8:11. Aprendan lo que significa esta comparación. Espérate, porque está hablando el Señor. Y lo primero que está diciendo es aprendan. ¿Por qué? Porque quiere darnos una enseñanza. Aprendan lo que significa esta comparación. Y miren la comparación que va a hacer el Señor. Dale. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y ahí sí pasémonos para el 14, perdón, para el 15. Para el 15. Sí. Y lo que cae en tierra buena. Lo que cae en tierra buena. Aquí es donde tenemos que discernir muy bien. Porque hay una tierra buena, que es la sana doctrina de la Iglesia Católica, que precisamente toma toda la doctrina desde la palabra, desde las Sagradas Escrituras, pero también desde la tradición de la Iglesia, que aquí es la diferencia con las sectas de otras denominaciones, porque la Iglesia también sigue la tradición de la Iglesia, y otra cosa que es importante, el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es también la enseñanza de nuestros santos pastores, que ellos van de la mano de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo viene guiando a la Iglesia hace más de 2000 años, a través de todos los tiempos y a través de las circunstancias que se ha vivido en cada tiempo. Por eso es lo bonito de conocer las Escrituras. Pero sigue, Angelita, ahí en el 15. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. Escuchen esta importancia, escuchen esto tan supremamente importante. Repite ese pedacito, Angelita, por favor. Lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón. Son los que reciben la palabra, los que la cogen, pero escuchen, con un corazón ¿qué? Con un corazón noble y generoso. Noble y generoso. ¿Por qué es importante esto? Noble y generoso, porque si quieres pasémonos a Mateo 7:15. Mateo 7:15 nos va a decir algo muy importante, porque una cosa es recibir la palabra con un corazón noble y con un corazón generoso. ¿Por qué? Porque se está recibiendo con la autenticidad del maestro, con la autenticidad de aquel que vino a dar esas enseñanzas. Dios, y después en su Hijo amado Jesucristo. Escuchen lo que va a decir Mateo 7:15. Porque es importante ese corazón generoso y ese corazón disponible a la acción de Dios y no de los hombres. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas, porque no todos tienen un corazón generoso para dar el mensaje auténtico, para dar el mensaje real. Dale.
se presentan ante ustedes como piel de ovejas. No, con piel de oveja. Con piel de ovejas. Exacto, ahí sí. Pero por dentro son lobos feroces. Pero por dentro son lobos feroces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque ya el corazón no es generoso. Porque ya el corazón no es auténtico al mandato divino de Jesucristo, sino que ha sido tergiversado, que ha sido cambiado. Es más, si quieres busquemos Lucas 6:46. Lucas 6:46 nos va a decir algo bien importantísimo de lo que nos está diciendo de tener un corazón generoso y que sea el mensaje auténtico de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí pueden venir muchísimos, pueden venir muchos, pero no todos vienen a hablar de Jesucristo, no todos vienen a hablar del Maestro. Sí pueden mencionarlo, pero no con la enseñanza de Jesucristo. Dale. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y ustedes no enseñan lo que yo mandé, lo que yo les digo? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Angelita, Jesucristo, ¿qué mandó? Mandó la confesión. Jesucristo instituyó la Eucaristía. Jesucristo dejó el mandato de los sacramentos. Por ejemplo, en el bautismo lo dejó desde los niños. Pero hay falsos maestros que nos van a decir y nos van a enseñar que el bautismo es cuando ya tienes uso de razón. También, ¿qué dejó Jesucristo? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si una iglesia nació hace 2 meses, ¿es la de Jesucristo? No. Si nació hace 15 años, ¿es la de Jesucristo? No. Si lleva 35 años, ¿es la de Jesucristo? No. No. ¿Por qué? Porque Él solamente dejó una iglesia. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, hace lo que yo le digo. Es más, si quieren, vámonos a 2 de Pedro 2:1 y siguientes. 2 de Pedro 2:1 nos va a decir, dale, Angelita. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Espérate, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque estaba el judaísmo. Estaba el judaísmo, estaba el fariseísmo, que ¿qué hicieron? Estaban en contra de Jesucristo. Entonces mire lo que va a decir. También entre ustedes habrá falsos maestros. Mire lo que nos está enseñando la palabra de Dios. También en este tiempo entre nosotros van a haber falsos maestros. Introducirán novedades dañinas. ¿Introducirán qué, Angelita? Novedades dañinas. Introducirán novedades dañinas. ¿Por qué dañinas? Porque lo primero que hacen es sacarte de la doctrina sana, de la doctrina de la Iglesia Católica. Te hacen cogerle rabia a María. Te hacen cogerle rabia a las imágenes, que porque Dios prohibió las imágenes. No, prohibió la idolatría, pero no la imagenlatría. Ese sería otro tema. Dale. Pero sin tardar se perderán por renegar del maestro. ¿Qué hacen ellos? No anuncian al maestro. Reniegan del maestro. Dale. Renegar del maestro que los rescató. ¿Qué los rescató? Muchos imitan sus vicios. Muchos se van para las sectas protestantes imitando sus vicios. Y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Salgamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso? ¿Es que ya tenés prepagada? No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero
empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. De nuevo con ustedes, ¿cómo han estado? Que el Señor los bendiga. Mauro, sigamos con este tema que está tan interesante para conocer verdaderamente la sana doctrina a través de la palabra de Dios. Íbamos en Segunda de Pedro 2:1 y siguientes. 2:1 y siguientes. Entonces sigamos lo que dice. Muchos imitarán sus vicios. Espérame ahí. Muchos imitarán sus vicios. ¿Por qué? Porque hay muchísimos que en este momento, ya imitando esos vicios, se dejaron arrastrar hacia corrientes contrarias a la fe de Jesucristo. Se dejaron arrastrar por falsos maestros, siguiendo inspiraciones, pero que no vienen de Dios. Dale. Y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Entonces, por eso, ya hay muchos que eran católicos, o se dicen incluso llamar católicos, pero odian el sacerdote, odian la confesión, ya no se confiesan, que porque para qué confesarse con un cura. Odian la Eucaristía. Muchos en este momento ya se apartaron de la fe. ¿Para qué? Para seguir inspiraciones supuestamente divinas. Dale. Pero escuchen lo que va a seguir. Acá es donde es muy importante y lo podrían leer en cualquier Biblia. Acá estamos leyendo de la Biblia latinoamericana, pero ustedes la podrían leer allá en la Biblia que ustedes tengan. Los inspirará el amor al dinero. ¿Cómo, Angelita? ¿Cómo? Repíteme ese pedacito. Los inspirará el amor al dinero. Por eso se arrastran a tantísimos a través de estas corrientes. Si ustedes se van a investigar su iglesia, en la que quiera que estén, yo te aseguro que no tiene más de 500 años. ¿Por qué? Porque el protestantismo partió a raíz de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Era un monje y se hizo sacerdote católico de la orden de Agustín, porque él incluso le gustaba muchísimo el pensamiento de San Agustín. Entonces, él estuvo en la orden de Agustín. Él se hace religioso, luego pasa a ser sacerdote católico. Si de pronto ustedes creen que yo les estoy hablando mentiras, ustedes pueden averiguar en la historia del protestantismo. ¿Qué sucede? De ahí va a venir, por ejemplo, hasta el año 1825, todas las Biblias, Angelita, y para los oyentes, tenían 73 libros, como lo tiene la católica. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos esperados van a decir que la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia. Porque la Biblia protestante, la Reina Valera, tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73 libros. Entonces ellos dicen que la Iglesia Católica le puso 7 libros. Es un error tremendo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no le puso 7, le puso 27 libros. El Papa San Dámaso I, en el año 382, él empezó a hacer
la recopilación de todos los evangelios, de todas las cartas. Entonces la Iglesia Católica fue la que se dio a esa tarea de ir a Corinto y recoger las 2 cartas de San Pablo a los Corintios. Se fue para Éfeso y recogió la carta a los Efesios. Se fue para Filipo y recogió la carta a los Filipenses. Y así sucesivamente recopiló los 27 libros que hacen el compendio del Nuevo Testamento. ¿Qué sucede? Para todos los que no conocen la historia. Resulta que hasta el año 90 hasta el año 90 después de Cristo, venía solamente el canon de Alejandría. El canon de Alejandría tenía los 46 libros del Antiguo Testamento, 46 libros. En el año 90, los judíos no creyentes, los judíos que no quisieron creer en Jesucristo, ¿qué hicieron? Le quitaron 7 libros. Le quitaron 7 libros. Entre ellos, le quitaron el libro de sabiduría, que también esos 7 libros se los quita el protestantismo, pero a partir del año 1825, a través de las Sociedades Bíblicas Unidas. Si de pronto ustedes no me creen a mí, lo pueden consultar en los biblistas protestantes, no lo averigüen ni en los teólogos católicos ni en los biblistas católicos, no, averigüen los biblistas protestantes y se dan cuenta de que hasta el año 1825 existía la Biblia con 73 libros y a partir del año 1825 le quitan los otros 7 libros. ¿Qué sucede? Como Martín Lutero era un sacerdote católico, búscame por favor, Angelita, Apocalipsis 22, 18. Como él era un sacerdote católico, él no quiso quitarle ningún libro, ninguno. ¿Por qué? Porque como él sabía lo que decía la palabra de Dios, él la conocía y él había llevado esa enseñanza. Que lo lea Angelita para que ustedes se den cuenta. 22, Apocalipsis 22, 18. Sí, correcto. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Espérame. Diosidencialmente, para que ustedes analicen y saquen conclusiones, hacia el año 90, los judíos no creyentes sacaron el canon de Palestina cuando le estaban quitando los 7 libros que les quita el protestantismo, que le quita el protestantismo a la Biblia. Hacia el año 90, los judíos no creyentes estaban quitando 7 libros. Y hacia el año 90, Pablo está escribiendo el libro del Apocalipsis y le escribe estos 2 versículos. Repíteme, Angelita, por favor. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Todas las plagas las echará a los que le pongan a este libro. Entonces Martín Lutero no quería hacer eso ni por nada. Y el pedacito que sigue. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético. Y si alguno quita algo a las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Dios le quitará, pero sigue el pedacito que falta. El que da fe de estas palabras dice, si vengo pronto... Bueno, no, déjalo, repíteme ese pedacito de este libro. Si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte Así es, ese pedacito. en el árbol de la vida y en la ciudad.
en la ciudad santa descritos en este libro. ¿Y la ciudad santa cuál es? La Jerusalén celestial, el cielo. Dios le quitará al que le quite a este libro. Por eso Martín Lutero no quiso. ¿Qué sucedió? Casiodoro de Reina, quien era un monje católico de la orden precisamente de Jerónimo, de San Jerónimo. Casiodoro de Reina y Cipriano Valera fueron los que se unieron para juntar las dos partes que ellos tenían, y ahí ellos fueron los que precisamente hacia el año 1560 empezaron ya a hablar de la Reina Valera. Si ustedes van a ver la versión que aparece como tal de las últimas modificaciones, fue la Reina Valera 1960. Incluso hasta allá, en toda esa, se hablaba del término Jehová. A partir del año 2000, la versión 2000 de la Reina Valera ya no menciona el término Jehová. ¿Por qué? Porque es un término inexacto. Entonces, ya no se menciona Jehová. Pero yo quisiera que siguiéramos hablando de la importancia de la palabra de Dios. Vámonos a Hebreos 4:12. Mauro, pero a mí me parece muy importante que terminemos de leer 2 de Pedro 2 y 1 en la parte que vemos, porque sigue como lo que es muy importante. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Angelita, te agradezco. Escuchen por qué es tan importante la sana doctrina. Porque se aprovecharán de ustedes por amor al dinero. ¿Con qué? Con palabras engañosas, dale. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Su destrucción es inminente, no. Así, inminente. Es inminente. No es lo mismo que imitar, Mauro. No. No, es diferente. Y su destrucción es inminente. ¿Quieren que veamos por qué su destrucción es inminente? Pues yo no me iba a ir hacia esa parte, pero si quieres vámonos a Apocalipsis 20:10, si no estoy mal. Si no estoy mal, Apocalipsis 20:10 nos va a decir por qué es inminente. Miremos a ver si sí es. 20:10. Entonces el diablo... Escuchen. Entonces el diablo... El seductor fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Se encontraban la bestia y el falso profeta. Los falsos profetas, ¿dónde fueron enviados? Al lago de azufre. Entonces, por eso es que es muy importante saber de quién nos estamos fiando, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si quiere, léelo. Mateo 7:21. Porque sí, pueden hablar del Señor, pueden hablar de Dios, pueden hablar del cielo, pueden hablar de profecías, pero no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Entonces escuchen, no bastará con que me digan Señor, Señor, con que evangelicen, con que hagan muchas cosas, no bastará. Con que me digan Señor, Señor, miren lo importante que es, dale. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre del cielo? Que busquemos la confesión, que nos acerquemos a la Eucaristía, que nos acerquemos a los sacramentos. No es lo mismo un matrimonio civil o un matrimonio hecho en cualquier otra denominación que el matrimonio instituido por Jesucristo a través
de la Iglesia Católica. Ya regresamos y qué rico estar con ustedes. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Nuevamente con ustedes, recuerden, con Jesús en mi hogar. Estamos recordándoles porque este mes especial es dedicado a las Sagradas Escrituras. Yo quisiera invitar a todos los católicos y a los no católicos también a que miráramos las Escrituras, a que conociéramos las Escrituras, pero desde la sana doctrina, no simplemente por inspiraciones, sino porque realmente es iluminada por el Espíritu Santo. Vámonos y continuemos donde íbamos. Vámonos, Angelita, para Hechos 20:28, porque acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas, porque este texto nos va a hablar de cosas muy importantes que deberíamos tener en cuenta todos los verdaderos y auténticos católicos. Dale. Hechos 20:28 y siguientes. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto, como obispos, o sea, supervisores. Acá es importante porque Pablo está diciendo a los presbíteros y está hablando en este caso a los obispos, porque ya Pablo era obispo. Está diciendo, cuiden. Repíteme, Angelita, por favor. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. O sea, guardianes. Cuiden del rebaño. ¿Por qué? Porque los obispos son los pastores que guían la iglesia en cada iglesia particular. Por decir algo, acá en nuestro territorio tenemos un pastor que se llama Monseñor Fidel León Jaramillo, Fidel León. Entonces, ¿qué sucede? Acá está diciendo Pablo, cuiden del rebaño y de sí mismos. ¿Por qué? Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Espéreme, porque es importante la iglesia, no las iglesias, porque no son muchas iglesias.
es la iglesia. Repíteme ese pedacito, Angelita, por favor. Pastoreen la iglesia del Señor. Pastoreen la iglesia del Señor. No dice las iglesias del Señor, no. La iglesia del Señor. ¿Y por qué es importante? Que Él adquirió con su propia sangre. Porque Él la adquirió con su propia sangre. Pero como Pablo ya sabía lo que iba a ocurrir, miren lo que dijo y lo que quedó escrito. Lo pueden buscar en cualquier Biblia. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Oiga que vuelve la palabra lobos. Ya la habíamos escuchado ahora en Mateo 7:15. La escribió Mateo. Pero es tan relevante, es tan importante que Pablo también quiso dejar plasmado esto. Y escuchen. Que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Pero vamos a ver si son animalitos. Si esas ovejas son animalitos o qué son. De entre ustedes mismos surgirán, ¿Cómo, Angelita? De entre ustedes mismos surgirán hombres que engañarán doctrinas falsas. No, léemelo bien, por favor. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Que enseñarán doctrinas falsas. Entonces no son animalitos. No son animalitos las ovejas. Se visten de oveja, pero son lobos voraces, que introducirán entre ustedes enseñanzas dañinas. Repite ese pedacito, Angelita, por favor, y ahí sí seguimos. De entre ustedes mismos. Espérame, que se me había pasado ese detallito. Repíteme. De entre ustedes mismos. De entre ustedes mismos. ¿Quién era Martín Lutero? Un sacerdote católico. ¿Quién era Cipriano de Valera? Católico. ¿Quién era Casiodoro de Reina? Católico. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Surgirán hombres que van a arrastrar a muchísimos tras de sí con enseñanzas del protestantismo, pero eran de nosotros. Dale. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Y se van a arrastrar a muchos. ¿Qué hizo? Empezó Martín Lutero, pero con lo que él estaba en contra de la iglesia, ¿qué hizo? Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que también eran católicos, le copiaron todo esto que estaba él ya promoviendo. ¿Y qué hicieron? Empezar a sacar cosas que se salían del contexto bíblico que estaba desde los años de Jesucristo. Pero hagamos una cosa, porque me parece importante. Para que nos demos cuenta por qué es tan importante la Biblia completa. Uno de los libros que le quitó el judaísmo, que no creyeron en Cristo, fue propiamente el libro de la sabiduría. Vámonos a Sabiduría 2.12. Sabiduría 2.12 nos va a enseñar a nosotros por qué... No, sabiduría. ¿Por qué es tan importante saber por qué los judíos que no creyeron en Cristo fueron de los que le quitaron precisamente esos 7 libros? ¿Y por qué se los quitaron? Vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta, qué pena con ustedes. ¿Sabiduría qué? Sabiduría 2.12. Escuchen, porque al judaísmo no le convenía tener este libro. ¿Por qué? Porque el judaísmo y el fariseísmo fueron los que cogieron a Jesucristo y lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Si quieren, ustedes en casa podrían leer todo Mateo 23. No lo busquemos nosotros para poder que avancemos.
Mateo 23 va a hablar de los ayes de Jesús. ¿Qué son los ayes? Ay de ustedes, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que quieren cargarle fardos pesados que ustedes no quieren llevar. ¿Por qué? Porque el fariseísmo, el judaísmo, tenía 613 mandamientos. Ellos no los cumplían, pero querían hacérselos cumplir a la gente. Recuerden que ellos le decían a Jesús, le reprochaban que por qué comía en sábado, en día de reposo. Pero escuchen Sabiduría 2:12 y siguientes que dice. Escuchen. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Escuchen, ¿quién reprendía a los fariseos? Cristo. Repíteme ese pedacito y seguimos. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. ¿Qué hacía Jesús? Jesús vino a traer el mandamiento del amor. ¿Qué hacían ellos? Ojo por ojo, diente por diente. No sean así. Si te golpean en una mejilla, ofrece la otra. Nos reprocha, dale. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. ¿Se acuerdan en la cruz? ¿Por qué lo mataron? Porque se hace hijo de Dios. Dale. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Nos cae pesada su presencia. Se hace hijo de Dios. Él no puede estar entre nosotros y lo persiguieron hasta matarlo. Dale. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Es totalmente rara. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban que él, siendo hijo de Dios, pero ¿por qué sabiendo que es hijo de José? ¿Por qué sabiendo que es hijo de María? Dale. Nos considera unos degenerados. Oiga, cómo consideraba Cristo al fariseísmo, al judaísmo que no creyó en ellos, en él. Creería marcharse si actuara como nosotros. Creería marcharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. ¿Por qué? Porque Cristo vino a dejarnos la vida eterna. Amén. Que hablan muchísimas denominaciones, que la vida eterna no existe, que el purgatorio no existe. ¿Cuál fue otro de los libros? Quisiera extenderme con muchas cosas, pero por el tiempo no nos va a dar. Pero, por ejemplo, si fuéramos al libro de Macabeos, en Macabeos, ¿qué sucede? Se va a hablar de la resurrección de los muertos. Es otro de los temas que tenía el fariseísmo. ¿Se acuerdan que por allá la secta de los saduceos no creía en la resurrección de los muertos? ¿Qué hicieron ellos? Le quitaron el libro de Macabeos, porque habla de la resurrección de los muertos, y ustedes en casa lo podrían buscar. Segunda de Macabeos 12:40 nos va a hablar por qué es tan importante cuando nosotros mandamos a celebrar Eucaristías por los difuntos y de dónde viene, porque toda la enseñanza de la Iglesia Católica es totalmente bíblica. Tan así que hace un par de años atrás, ya gloria a Dios, muchísimos pastores protestantes se han convertido al catolicismo, entre ellos Fernando Casanova. Ustedes lo pueden buscar también en casa, en YouTube, Fernando Casanova. Pero en Suiza, a mí me pareció hermoso ese testimonio. Un pastor protestante se convierte al catolicismo y se arrastra a muchísimos porque se convirtió en presencia de más de 3.000 de sus seguidores, cuando dio el testimonio que se puso a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica para tener fundamentos para atacarla, y que vio que el catecismo era la enseñanza tan linda,
tan sólida sobre la palabra de Dios que no tuvo más que hacer que convertirse a la única iglesia fundada por Cristo. Yo les voy a dejar tarea en su casa. Hebreos 4:12 nos va a decir: la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Salmo 119, versículo 105 nos va a decir, pero Angelita, busquemos rápidamente segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, y creo que con esta cerramos el programa. Pero ¿por qué quiero dejar esta? Porque ahorita yo les estaba compartiendo un poquito de Casiodoro de Reina y de Cipriano Valera, y sobre todo que en el año 90 estaba el judaísmo que no había creído en Cristo sacando el canon de Palestina, pero como Cristo y los apóstoles manejaban el canon de Alejandría, que tenía 46 libros, miren hacia el año 60, o sea que todavía no estaba el canon de Palestina cuando le quitaron los 7 libros, todavía estaba completico con los 46 libros, y miren lo que escribe Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios, o sea que los Macabeos 1:2, Sabiduría, Sirácida y los otros libros eran inspirados por Dios. Dale. Y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Y guiar en el bien, ¿pero para qué? Léame el pedacito que falta, Angelita. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Obra. ¿Quién dice amén, Mauro? Amén. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Yo los invito para que cierren sus ojos 2 segunditos porque se nos acabó el tiempo. Dios Padre Santo, yo quiero clamarte a ti para que a través del fuego de tu Santo y Divino Espíritu, a través de este programa, muchos lleguen al conocimiento de la verdad, como lo dice Juan 8:31, que aquellos que quieran ser verdaderos discípulos míos, perseveren en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo te pido que el fuego de tu Santo y Divino Espíritu se derrame sobre este santo programa para que llegue a los oídos de aquellos que quieran escuchar la verdad que está en ti, que ellos puedan transformar sus vidas y a través de tu palabra, que es viva, poderosa y eficaz, lleguen a una conversión auténtica y, de ser necesario, acercarse a los sacramentos de esa iglesia que quisiste instituir por el amor a nosotros, pues fue bañada con tu propia sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga, y recuerden que por acá, en Misioneros de Jesús y María, los esperamos. Bendiciones.